Saludó a Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. Raúl, muy buena tarde, ¿cómo estás? Hola, Dan, qué gusto saludarte a ti de tu auditorio. Buenas tardes. Pues hablar de estos temas, buena tarde, falta de agua, la sequía que se vive en el país y además, pues toda esta situación que vemos en lugares como la zona metropolitana de Monterrey o el centro del país que también pues está viviendo una falta de agua. ¿Qué pasó con qué está pasando con este recurso natural? Que pues es un recurso natural que ahí está, pero escuchábamos en el pasado reportaje, pues sí, nada más que no se entrega purificado, ni los tubos ya estaban puestos, ni estaban listos, ni la infraestructura. Son muchas aristas los que tiene este tema del agua, ¿no, Raúl? Sin duda, Adán, muchas gracias por tu invitación. Creo que los excelentes reportajes que acabas de presentar hace unos minutos nos dan una idea muy clara de lo que está pasando en la opinión de los varios de los expertos y los ciudadanos que entrevistaste y que lo están sufriendo. Sin duda, un elemento fundamental es el cambio climático. Debemos entender, todavía, déjame decirte que hay mucha gente todavía que no cree en el tema del cambio, que está presente, y es un tema que nosotros, los humanos, la población, estamos originando a través de la destrucción de ecosistemas, la deforestación de bosques, la contaminación de nuestros ríos, de nuestros arroyos, han originado estos problemas. Estamos viendo casos inéditos como en Europa, que bien lo reportabas hace unos minutos, la ola de calor, la sequía, y en nuestro país, pues tenemos un tema de una sequía que viene de 2 años para acá. Como bien lo decías, el monitor de sequía de Conagua ha reportado, ahora ha bajado un poquito, pero en mayo el 80% del territorio nacional tendría un grado de sequía, ya sea severa, extrema o excepcional. Ahora se representa un poco más en el norte del país, dado que ha empezado a llover afortunadamente. ¿Qué es lo que requerimos, Adán? Primero, una generación de conciencia del ciudadano, como bien lo decías. El agua se va a acabar si no la cuidamos. Es un recurso finito. Debemos entender que el agua, solamente en el mundo tenemos el 1% del agua dulce, lo demás es agua salada. Entonces, si no cuidamos esa agua en diferentes formas, sin duda lo van a sufrir nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué proponemos nosotros dentro del Consejo Consultivo del Agua? Y ahora lo estamos viendo en la zona metropolitana de Monterrey, que déjame decirte, Adán, que es el espejo para 22 ciudades que van a tener el problema en los próximos días, semanas, si no se generalizan las lluvias. ¿Por qué? Porque es una falta de planeación derivado y combinado con estas variables que te comento de inéditas de la sequía que lleva más de 2 años, pero que también muchos de los temas que no se ha invertido lo suficiente. Nosotros decimos, Adán, el Consejo Consultivo del Agua, que tenemos 4 grandes desafíos que debemos de valorar. El primero, una mayor inversión pública de recursos fiscales en infraestructura hídrica. Lo estamos viendo en Nuevo León. No se le invirtió lo suficiente. Hasta ahora están haciendo un programa, no sé, bien, se agradece, es importante, pero es insuficiente. Esto nos debe llevar a una reflexión de que necesitan más recursos. Entendemos que hay proyectos prioritarios en la nación, pero el agua, Adán, el agua es un tema de seguridad nacional, nada más prioritario que el agua, que tener el suministro del agua. Por eso hacemos un llamado al gobierno federal, al Congreso federal, para que en el ejercicio 2023, en el presupuesto de egresos de la Federación del 2023, se dé un especial apoyo al tema del agua. Lo decías hace un momento, el presupuesto que tiene Conagua es insuficiente, y de esos 33,000 millones que tiene para este año, solo 5 o 6,000 se dedican a infraestructura. El segundo gran desafío, sin duda, es la seguridad hídrica. ¿Qué se entiende, Adán, por seguridad hídrica? El tema de que todas las instituciones, todo el modelo institucional tiene que trabajar para garantizar que los ciudadanos, los procesos productivos, el campo, tengan agua de calidad y por la cantidad suficiente. El tercer gran desafío, sin duda, es el derecho humano al agua. Tú sabes, y ahora lo dijiste muy bien en tus reportajes, todavía en nuestro país hay entre 12 y 15 millones de mexicanos que no tienen acceso al agua de manera diaria, que tienen que ir a 5 o 6 kilómetros a traerla. Y el último tema, y no menos importante, y creemos que es más importante, es el generar conciencia, con una cultura, de una mayor cultura y mejor cultura en el cuidado y el uso sustentable del agua, Adán. Así es. Y bueno,
¿qué estamos haciendo para captarla, para sanearla y para reutilizarla? Esto ya me estoy yendo, yo creo que un poco adelante, si no la tenemos y todo esto que estoy cuestionando, ¿se está haciendo algo? Pero lo dices de manera muy importante, porque no aprendemos la lección. Lo dices también que en el momento en que medio se resuelvan los temas ahorita por las lluvias que vienen, la temporada de huracanes, tormentas tropicales, se llenen las presas, se llenen un poco o se recarguen los mantos acuíferos, se nos olvida tanto al ciudadano como al sector público este tema y lo dejamos para la otra vez. Y no le damos la atención, no generamos lo que tú bien dices, un tema de cómo recolectamos el agua de lluvia, de cómo cuidamos esa agua. Te voy a dar un ejemplo del cuidado del agua que es de verdad terrible, es de verdad impresionante. ¿Sabías tú que a nivel nacional, dentro de las redes de agua potable, de los organismos operadores que le llevan el agua a tu casa, a mi casa, a los que nos están escuchando, tienen esas redes fugas con promedio del 40%? Esto es, de cada litro se fugan o se pierden en el trayecto 40% del agua. Aquí en el Valle de México esto es más difícil, llega hasta el 50%. ¿Y a qué se debe eso? Pues a una sencilla razón, es tubería, es todas las conexiones que son muy obsoletas, que tienen mucho tiempo, que son antiquísimas de 20, 30, quizás 50 años. La autoridad no le ha dado la atención suficiente, el recurso suficiente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues lo digo con todo respeto y responsabilidad, porque no es atractivo estas obras, literalmente son obras que están enterradas y no lucen, no son atractivas para quien toma las decisiones, pero son muy importantes. Imagínate lo que bien dices, no hay agua y desperdiciamos el 40 o el 50%, pues es un despropósito sin duda. Ahora, ¿qué se va a hacer respecto a estas poblaciones que pueden entrar en disputa? Lo hemos visto en Nuevo León, en Hidalgo, que dicen, pues hay que llevar agua a centros importantes urbanos, pero hay que llevarlas de comunidades donde hay cuerpos de agua, presas, lagunas, etcétera, y dicen, no, de aquí no se llevan el agua y nosotros pues cerramos carreteras o nos enfrentamos o la vamos a defender como sea. ¿Nos pueden crecer ese tipo de conflictos? Sin duda, no es lo deseable, pero es posible, es un escenario que hay que preverlo. Bien lo decías ahorita tu reportero Leonardo Ferrera, que decía cuando el destino nos alcance. Esto es un caso clásico. El agua es un tema de seguridad nacional debido al sentido social, a la sensibilidad del mismo. Gente que no tiene agua y que siente que se la están arrebatando, evidentemente va a pelear y va a generar todas esas acciones de protesta. Caso concreto, te doy un ejemplo, el tema de Monterrey, que se politizó mucho, que es una de las también variables por lo cual, o de las causas por lo cual están sufriendo, hubo un problema político, se politizó. Tú recordarás un proyecto muy ambicioso que viene de muchos años que se llamaba Monterrey 6, que hablaba, y que es vigente, pero que obviamente se generó un conflicto entre los estados, que hablaba de llevar agua del Pánuco, del río Pánuco, desde Veracruz a Nuevo León. Evidentemente, estados que tenían esa agua, que tienen esa agua, pues se opusieron, como el propio Veracruz, San Luis, Tamaulipas. Ahora con el tema de las presas, Libertad, el Cuchillo, algunas de ellas, pues también hay generación de problemas, ¿no? Entonces, debe haber una planeación muy clara. Creo que el nombre del juego se debe decir políticas públicas claras con la mayor atención, Adán, que debe darse en este momento. No es un juego. El agua sin duda se puede acabar y no es, déjame decirlo también con todo respeto, no es con soluciones de corto plazo como quitarle un poquito de agua a un concesionario y dársela a otro. Eso no es la solución. La solución debe venir de fondo. Bien lo decías, dentro del consumo total del agua en el país, el 76% lo consume el sector agrícola, el sector primario, el 14% el uso doméstico y público urbano, el 5% lo que es la parte de generación de electricidad, excepto las hidroeléctricas, y solo el restante 5% la industria autoabastecida, la que se alimenta de pozos. Entonces hay que darle atención al porcentaje mayor, y el porcentaje mayor, lo decías perfectamente en tu reportaje, es donde más se consume, pero también donde más se desperdicia. ¿Y qué pasa ahí? Falta de políticas públicas, falta de apoyo. ¿Por qué? Porque esos pequeños y medianos agricultores no tienen el apoyo ni los recursos para tener sistemas eficientes de agua, sistemas de riego, por goteo, en fin, por diferentes tecnologías del agua. No tienen recursos. Tenían programas oficiales, ahora se los quitaron. ¿Qué pasa? Que también hay que decir un tema importante. El campo no paga el agua. De acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Federal de Derechos, el sector agropecuario, el sector primario está exento.
Oye, y se decía hace unos días que ya nos iban a otorgar concesiones de uso industrial, y las cifras que nos estás mencionando ahorita, pues la industria entonces no está consumiendo tanta como se dice. Entonces, quien está consumiendo más o quien consumimos más en el campo para autoabastecernos de alimentos. Totalmente, y es el problema que también lo decías muy bien en nuestros reportajes. Al momento de que se consume más, se desperdicia más, también hay un problema de que en la cadena de valor de la generación de alimentos puede existir un desabasto en el futuro, porque también tienen un gran problema, hay una cadena de valor. La industria no es el problema, la industria es parte de la solución, pero es el porcentaje checado en la página de Conagua, esos son números oficiales, solo es el 5%. Entonces debemos de tener atención a la parte más fuerte, y esto, Adán, déjame decirlo, es una responsabilidad del gobierno federal. Sí, qué bueno que todos podamos contribuir, qué bueno que los sectores puedan aportar algunas cosas, pero esto es responsabilidad del gobierno federal que debe verse plasmada, ese compromiso en el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Déjame decirte, los últimos años, no solo de esta administración, sino de las pasadas, ha venido disminuyendo el recurso dedicado al tema del agua. Entonces, eso es un despropósito. Y el hecho de tratar de disminuir, o inclusive en algunos casos, cancelar concesiones para pasarlas a el sector uso doméstico, que es la prelación, que ya la ley lo contempla, nosotros nos parece un despropósito, porque entonces vas a desequilibrar una parte muy importante de la producción. Imagínate, si paran todas esas empresas o disminuyen su producción, evidente va a haber falta de empleo, un gran desempleo, falta de recursos, derrama económica, misma recaudación fiscal. Entonces no es la solución, me parece que es un desequilibrio, es un despropósito. Tiene que haber una combinación de acciones, pero en esa la más importante es dedicarle recursos y con planeación para que esto tenga sostenibilidad y viabilidad en el futuro, Adán. Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, te agradecemos mucho esta conversación con Mega Noticias MX en esta tarde. Al contrario, tu auditorio, y gracias a ustedes, los medios que se interesan con este tema para generar conciencia. Muchas gracias, buenas tardes.